Uy, tengo una silla vacía a mi izquierda, pero a mi derecha tengo a mi amigo Fran. ¿Qué problema que me pongas a la derecha? Buenas noches, No, ¿cómo pero va? vos la resistís, ¿entendés? Es como que no importa cuánto te quiera fascistoidear, vos aguantás, tenés anticuerpos fachos. Antifachos, quiero Antifacho, decir. qué miedo. Claro, es como que se te meten los gérmenes musolinescos Claro. y tu cuerpo dice, ¡salé! Yo no tengo glóbulos, los glóbulos blancos no son los que me defienden, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. ¿Cómo estás, negrito? Bien, bien, va más o menos por un tema personal, pero bueno, bien, en general bien. Peleándola dentro de lo que se puede en este loco y hermoso país, el mejor del mundo, obviamente, ¿no? Vimos la otra vez, retomando lo último que habías comentado cuando estuviste acá al aire, que estabas hablando del compañero y amigo Ezequiel Peresini. Lo tenemos acá en Argentina. Eso, qué bueno. Sí, ¿Lo pudiste ver? Lo recibimos en el aeropuerto, sí, bien. ¿Él está bien? Bien, ahora fue para Córdoba a visitar a su familia, él es cordobés, tiene ese problema. No puede ser perfecto en todo. Y así que fue para allá y también está haciendo medios y demás, pero bien, está bueno porque también nos permite visibilizar la cuestión palestina y la lucha que estamos dando en todos lados, así que... Antes de ir a la columna, hay algo que te quiero preguntar desde tu lectura. ¿Qué pensás del alto al fuego? Perdón, aclaro, pongamos en contexto. Sí. Hace unos días, Hamas e Israel firmaron un alto al fuego con una gestión de Donald Trump, que vos lo escuchás y decís, ¡ay, qué bonito todo! Estamos hablando de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump. Más o menos. Por eso te pregunto, No, ¿qué ves vos de eso? Es complejo, sí, es a cruzar los dedos. Lo que se plantea en realidad, lo que propone Donald Trump, es una profundización de la colonización de Gaza. ¿Por qué? Porque lo que plantea es que el mismo Donald Trump, eso es lo que plantea el acuerdo, es el que supervisa todo. Es como, por ejemplo, los territorios de ultramar de la corona británica estaban bajo la posesión de la corona, no del Estado, de la corona. Esto no es Estados Unidos, es Donald Trump como una especie de monarca, de corona, que se haría cargo de Gaza, desplazando a Hamas, que con todas las críticas que le podemos tener, y las tengo, y son muchas... no dejaron de cargarse 1.000 personas. Era así, pero era la referencia mayor de la resistencia y que ellos llegaron al poder vía electoral. Después no pudieron seguir haciendo elecciones porque era todo, digamos, estar bajo ataque todo el tiempo y demás. Y el proyecto que tienen ellos no es el que a mí me parece que es la salida, porque no son laicos y demás. Pero aparte de eso, lo que está haciendo es una intervención directa donde, después de haber matado a miles de personas, van a tratar de profundizar más. Y el proyecto de Netanyahu sigue en pie, del Gran Israel. Así que entra en una nueva etapa, pero la lucha del pueblo palestino no fue derrotada y todavía sigue. Así que tenemos que seguir profundizando las movilizaciones en el mundo por una Palestina libre, laica, democrática y no racista. Ni siquiera te digo socialista, mirá. Porque la discusión es esa, que es que cualquier persona que quiera vivir en Palestina pueda hacerlo con su propio gobierno, pero no por un gobierno de ocupación manejado directamente por Estados Unidos. Dicha la palabra, mirá el truco de magia que te acabo de meter. ¡Tuki! Sí. De repente, Drupi, viste que Drupi aparecía. Estamos esperando todavía no arrancamos con lo del peronismo. No, le pedí unas palabritas por el alto al fuego, por el compañero que volvió, para poder, escuchame, la última vez que vino nos quedamos todos con los huevos en la garganta. Sí. La verdad que sí. No, y dentro de todo volvió sano, ¿no? Sí, volvió sano, es un compañero con una fuerza. Nos contó también especial. Estando la versión, está linda esta versión, pero estando la de Hugo del Carril, perdón mi lado tanguero, pero la de Hugo del Carril es hermosa. Es muy linda. Está buena. No sé, reggae será esto. No, es una cumbia. No, eso es una cumbia. Cumbiancha. No sé, cero de música, cero cultura musical. Vos, a veces lo que te ayuda para distinguir es la base. ¿Cómo es la base? Mirá. ¿Sí? Si fuera rock sería... ¿Sí? Después me vas a cortar la columna de peronismo y... No, bueno, eso. No, solo para cerrar lo anterior, sí, digamos, sufrieron todo tipo de torturas, de maltratos, pero lo que contaba Ezequiel, compañero de la UITSI, de Izquierda Socialista, el partido donde yo milito, hoy vengo a modo trosco,
Nada, contaba que la moral de los integrantes de la flotilla, que era súper variado, nunca estuvo floja. Si bien les ponían música fuerte para que no duerman, no les daban agua, digamos, le retaseaban la comida, le daban la comida a la mano, así como coman. Claro, tipo, toma un paquete todo de tipo, fideos, todo tipo de humillaciones. Ellos cantaban Free Palestine, cantaban la Internacional en diferentes idiomas. Quiero. Nada, la moral siempre arriba y volvieron con ganas de seguir luchando. En todos los integrantes de la flotilla, bueno, también estuvo la compañera Celeste Fierro del MST, y todo lo que dicen es, venimos para seguir luchando y para seguir levantando las banderas de la libertad del pueblo palestino. Bien. Qué loco eso, sí, se supo, ¿no? Un breve comentario. Empezó a dar como pequeñas entrevistas Greta Thunberg, que contó que la arrestaron, le tiraron una bandera de Israel encima, la arrastraron haciéndole abrazar la bandera de Israel, le sacaron su gorrito, ¿viste? El gorrito que usa ella, El de la ranita, el de la ranita, sí. y se lo pisotearon, digo, empezó a hablar como de estas vejaciones que hubo completamente ilegales, ¿no? O sea, no solamente los secuestraron en aguas internacionales, lo que es ilegal, sino que encima los torturaron en las cárceles. Eso es terrible. Sí, Por esto eso- es lo que dicen que son la única democracia de Medio Oriente. Mirá como qué democráticos que son. Sí, Digamos, no, matan total. miles de personas, pero niños, los son la matan de democracia. hambre, y te agarran, te secuestran en aguas internacionales y te torturan. Bien la democracia. Recalculando. Pero por eso algún día seremos poder y nos vamos a cargar a todos y nos va a quedar uno vivo. Bien. Ponele. Hablando de poder vivo, Día de la Lealtad, Trosco, y de repente todo se metió en una licuadora y salió. ¿Qué salió? ¿Qué nos salió esto? ¿Qué es esto, Fran? ¿Qué nos vas a traer hoy? Esto sería yo. Bueno, ahí me voy a poner el tiempo para no irme de tema porque es obviamente un tema súper complejo, el peronismo. Es súper interesante y apasionante. No podés entender Argentina de hoy. Sí, concuerdo. No podés entender la historia argentina del siglo XX sin esta figura casi mutante que es Perón y el peronismo. Pero aparte el peronismo como movimiento de la proscripción. Es una cosa espectacular. Sí. No, Digo, no. corriendo la cuestión ideológica, el movimiento como, en sí, ¿no? como apasionado de la historia, es como... Quiero Una estudiar locura. más sobre esto. Obviamente no somos neutrales, no existe la neutralidad, siempre tenemos una postura. Bueno, perdón, hablábamos al principio del programa, ¿no? De que algo inédito en Argentina era que hubiera tantos partidos trotskistas y con tanta participación en lo político. Y bueno, el peronismo es también como, ¿no? Algo que solo ocurrió en Argentina. Digo, es un primer punto en común, ¿no? Sí, sí, Ojo. y hay un porqué en todo. Vamos, el trotskismo tiene mucho peso en Argentina a partir de una corriente que nace con un dirigente que se llama Nahuel Moreno, que fue el más, por ahí, el mayor representante, que era el mayor pensador de esta corriente, que nace, curiosamente, casi en paralelo con el peronismo. Digamos, el Perón, digamos, empieza a cobrar fuerza a partir del 43, a partir del golpe del 43, y el morenismo, como se lo conoce dentro del trotskismo, también más o menos para esa época empieza a formarse de un grupo de pibes, más bien clase media, que no coincidían con las ideas del PC, de stalinismo, veían algunas contradicciones, empiezan a acercarse al trotskismo a partir de Justo, que le conocían como Quebracho, que era el hijo de Agustín P. Justo, que era el primero que empieza a hacer trotskismo acá en Argentina, pero era un trotskismo muy, muy aburguesado. Se le decía el trotskismo de café. Se juntaban en los cafés, no literal, porque se juntaban en los cafés a hablar de la situación internacional, de la política, bla, 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 pero no conocían un obrero ni en foto. Porque encima acá a Capital no podían entrar los obreros. No. Por eso lo de los descamisados, digamos. Acá para llegar a Capital sí. tenías que entrar con traje. Los cabecitas negras. Exactamente, pero por ejemplo, si quería venir un obrero a la capital, tenía que pedir un traje prestado para poder entrar a capital, porque no te llevaban, digamos. O sea, era una cosa totalmente alejado de ese Elitista, incipiente Asqueroso. trotskismo. Bueno, sí, la provincia, la capital sí, y todavía quedan algunos resabios, evidentemente. Y el trotskismo tenía más esa característica. Entonces Moreno, con un grupo de pibes más, muy jovencitos, dicen, che, todo muy bien con esto, que discutir, pero si hablamos tanto de los trabajadores, vamos con los trabajadores. Claro, vamos a ver cómo son. Vamos a ver qué es ese loco mundo de los trabajadores de la que tanto hablan. Y ahí empiezan, se mudan a Pobladora, Villa Pobladora, en Avellaneda, donde estaban uno de los principales cordones industriales en esa época. Frigorífico La Negra. Y ahí empiezan a tener contacto con el movimiento obrero, una tradición que hasta hoy en día los trotskistas
lo mantenemos. El tigre de Pobladora. El tigre de Pobladora, lo conocían a Moreno. El tigre de Pobladora. ¿Por qué el tigre? No sé por qué, la verdad. ¿No leíste el libro del tigre de Pobladora? Lo leí, pero no me acuerdo. ¿Sabes por qué el tigre? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ajá. No. ¿Sabes qué contenta quedaba? No. ¿Qué pasa? No. Bueno, más allá de eso y las hipótesis que pueda tener Ariel, y fantasías tal vez. Qué cancelable todo esto. Ellos ahí, digamos, cuando quieren acercarse no sabían ni cómo hacerlo. Imagínate, digamos, el trotskismo a nivel mundial era la marginalidad total. Venía, digamos, el estalinismo. No, el estalinismo con un peso enorme que estaba enfrentando al nazismo, pero además dirigía a la Unión Soviética. Enfrentaba al nazismo y en donde podía liquidaba a los trotskistas. Sí, tiene que a los Trotsky lo acaban. A los Bolche. A los Trotsky. No, pero bueno, el bolchevismo ya lo había matado todos en el 36. No, y veníamos, o sea, para ese momento se venía de. ¿Cuántos fueron? 3-4 años de los juicios de Moscú, donde fue la gran purga de todo el trotskismo que quedaba en la Unión Soviética. Exactamente. Y los principales pero principalmente el trotskismo. Qué sé yo, todos los dirigentes que habían firmado la declaración de los 46, que fue hace poquito, 15 de octubre de 1923, todos los dirigentes que no se habían exiliado, que quedaron en la Unión Soviética, fueron juzgados durante los juicios de Moscú. Y no hay un en el 40 hecho, asesinan a Trotsky y en el 38 se había formado la Cuarta Internacional, en el 40 lo matan y acá un grupo de pibes dicen, che, ¿qué onda con esta gente? Y empiezan a leer y empiezan a decir, a hacer trotskismo acá, como medio nos juntamos, che, bueno, dentro del parámetro, el análisis político, ¿qué nos parece lo más coherente, lo más interesante? Esto, bueno, empecemos a hacer trotskismo, ¿cómo? Como podemos. Entonces, van a una huelga. No, literal empezaron a experimentar. Es que sí, así nace el trotskismo, que hoy casi todos los partidos trotskistas vienen de ahí, de esa corriente. Sí. El PTS, el MST, el PSTU. Inclusive muchos cuadros que vienen de esa formación. La expresión más grande fue el MAS en los 80. Estábamos hablando del MAS hace un rato. MAS también. Segundo partido trotskista más grande del mundo. Sí, con representación parlamentaria, dirigiendo sindicatos seccionales, un laburo enorme que después explota por el aire. Muere en el 87 Moreno, en los 90 termina explotando por el aire. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, se acaba ese mundo bipolar que creo que ninguno de los que están acá lo vivió. Yo ya estaba vivo, no me acuerdo tanto, pero estaba vivo. ¿De qué año sos, Cholo? Tiene 2 años menos que vos. No, entonces sí, vos exististe en ese loco mundo que ya las generaciones actuales no llegamos. No se le pueden ni imaginar. Pero bueno, en el marco de todo eso, estos pibes empiezan, dicen, bueno, vamos al movimiento obrero. Caen en una huelga, no sabían ni cómo hacer, hablan con un dirigente anarquista que le dicen, che, ¿qué hacemos? Dicen, no hagan nada, vengan, pónganse a disposición, preséntense, somos de tal espacio, hacen el GOM, el grupo obrero marxista. Se acercan y se nos ponemos a disposición. ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Necesitan que imprimamos volantes? ¿Necesitan haciendo un fondo de lucha? ¿Vamos a ir a buscar plata a todos los lugares y se las traemos? Perdón, ¿para qué año estás hablando esto más o menos? Estamos hablando de final de los 30, principio del 40. Okay. Principio del 40 en realidad. Bien. Claro. Nos ponemos a disposición. ¿Qué hacemos? Sí. Lo que tendría que hacer cualquier burgués, sí. En ese momento no, los burgueses están haciendo todo lo contrario. En ese momento están liquidando las huelgas. En ese momento el movimiento obrero tenía un fuerte carácter clasista. ¿Cheto con culpa? ¿Le cabe la definición? ¿A quién? ¿A estos Sí, iniciales? A estos chicos. Sí, puede ser. Ahí va, digamos, okay. No eran burgueses. Eran clase media, digamos. Cheto con culpa. Puede ser. Pero a veces sirve, amiga. A veces está todo bien. Si vas a salir a luchar, pues venido de que te dé toda la culpa del mundo. No importa. Después ahí se empiezan a nutrir de dirigentes obreros a partir de esta primera experiencia. En ese momento el movimiento obrero tenía una dirección mucho más clasista. Clasista entendiendo de que no estaba influenciados por partidos burgueses. Tenían al PC, al Partido Comunista, al Partido Socialista, a los anarquistas los habían liquidado casi todos en los gobiernos anteriores. Estábamos en un gobierno claramente conservador en ese momento, que había tenido contradictoriamente todo lo que tiene que ver con las industrias sustitutivas. Sí. Que había tenido el gran crecimiento, no es con Perón, sino que es con este gobierno de la década infame, con grandes luchas, los 1 de mayo eran jornadas de lucha que terminaban con muertos, con miles de detenidos. Era todo muy candente, en donde la clase obrera estaba muy dominada, muy oprimida, pero sin embargo tenía un carácter combativo. Y había otro sector que empezaba a surgir, que eran los movimientos sindicalistas, o que después terminan constituyendo el Partido Laborista Argentino,
que ellos se planteaban apolíticos, o sea, no se sentían representados ni por el PC, ni por el Socialismo. ni el El Partido Partido Socialista. Socialista. Con 15 pesos me hago alto guiso. Que ya venían teniendo una política bastante traidora del movimiento obrero, y en el marco de eso nace el golpe de Estado dentro del seno de las contradicciones la misma burguesía argentina, y con el ejército en particular, entre los nacionalistas que se negaban, la parte militar, que se negaba a participar de la Segunda Guerra Mundial, como le exigía a Estados Unidos, presionando muy fuerte, y el otro sector más conservador clásico que decía hay que hacerle caso a Estados Unidos, hay que alinearse con ellos porque es el imperialismo que está creciendo, y hay que declarar la guerra a Alemania. Lo cual, este sector nacionalista estaba más ligado a Inglaterra, que es el que le planteaba tener esa independencia, esa neutralidad que le permitía comerciar. En ese quilombo, el GO, con Perón a la cabeza, son los que tienen esta postura de no alinearse a Estados Unidos, de seguir dentro de la órbita de Inglaterra y mantener la neutralidad. Inicialmente, la izquierda en general tuvo una política muy equivocada con el peronismo. Inclusive los compañeros que eran en ese momento este incipiente trotskismo con Nahuel Moreno. Porque, ¿qué pasaba? Había una realidad. Perón no era socialista. De hecho, hay un famoso discurso de él que da en la Cámara de Comercio donde dice: están quienes me dicen que soy un fascista, están quienes me dicen que soy un peronista, y yo lo que soy uno de ustedes. Yo vengo a plantear de que él parte de una definición que tenemos los trotskistas también. Sí, ese discurso está fácil, accesible en internet. Es espectacular. Lo podés buscar, lo lees y tampoco es tan largo como para decir, no, esto voy a tardar 5 horas en leerlo. No, es muy rápido, muy expeditivo también de leer y súper interesante. Sí, que es ahí donde Perón parte de una definición, si se quiere hasta marxista, si se quiere en realidad científica, pero que cualquier marxista coincide, es que existe la lucha de clases. Existe la clase burguesa, la clase dominante, quien es dueña de los medios de producción, esquemáticamente hablando, de los empresarios, básicamente. Sí, te iba a decir, ni terratenientes. Marxista, es realidad. Bueno, pero el que lo plantea eso es Marx. Sí, el obvio, que lo obvio. sistematiza y hace todo un trabajo científico sobre eso. Y está la clase proletaria o los trabajadores, que son los oprimidos y los explotados, y de dónde sale la plata a partir del trabajo para que el mundo funcione. Y los empresarios, la burguesía, se queda con la plata de esos trabajadores, que sería el plusvalor. Entonces, en el marco de eso, Perón dice, es verdad eso, es lógico. Ahora, ¿cuál es el proyecto de Perón? Dice, porque esta lucha de clases a nivel mundial, donde encima hubieron diferentes revoluciones triunfantes, la más importante de todas, la revolución rusa, ¿no? que termina con el Estado burgués y tiránico de los zares, y después de transición de Kerensky, iba a decir Zelensky, de Kerensky. De repente. Cosas. Que empieza a ver y lo dice muy claro, o aflojamos un poquito y le damos algo de las cosas que reclaman los trabajadores, que tenemos condiciones, porque había una situación excepcional argentina de grandes riquezas argentinas, en donde era una potencia económica a nivel mundial. Dice, o aflojamos un poquito o viene la bandera roja. Yo no quiero la bandera roja ni ustedes quieren la bandera roja. Entonces, tengamos un Estado fuerte con los trabajadores. Él dice, ustedes piensan que el movimiento sindical es un problema, yo les digo es una bendición. Porque a los dirigentes sindicales, si los tenemos de nuestro lado, te mantienen tranquilo el país. La comunidad organizada. La comunidad organizada. Entonces ustedes van a seguir ganando. Yo quiero que ustedes sigan ganando. Y los trabajadores les vamos a tener que dar algunas cosas para que no pierdan lo que ustedes tenemos. Y nos da la espalda para hacer. Entonces, un tipo pragmático que viene a plantear un Estado fuerte que interviene entre el capital y el trabajo. Esa es la propuesta de Perón. Que después, lamentablemente, por uno podría decir, bueno, podría funcionar, te la firmo. Porque además, no solamente eso, yo traje acá, me traje algunas anotaciones. Ajá. Durante el peronismo, Perón como secretario de Trabajo y Previsión, empieza a instaurar un montón de conquistas enormes. El Estatuto del Peón es
Es una cosa impresionante. El salario mínimo, salario familiar, sueldo anual complementario, el famoso aguinaldo, vacaciones pagas, descanso semanal y feriados obligatorios, jornada de trabajo que para cada gremio establecida teniendo en cuenta el sexo, la edad y la naturaleza de las tareas. Estabilidad y protección contra los despidos. Ampliación de la ley. Imagínense, todo esto no existía antes. No, claro, era una locura. Contra la ley de la silla que habían hecho los socialistas. Ay, perdón. La estabilidad y protección contra los despidos. Contra un Alfredo Palacios, embajador de Aramburu, ¿no? Ahora contamos qué pasó con estos chicos. Lo quiero, Alfredo Palacios. Ampliación de la queremos. ley de accidentes de trabajo, reglamentación del trabajo de los menores, sistema de jubilación y pensiones, seguro de vida colectivo, vivienda, ley de propiedad horizontal, ley de alquileres, ley de arrendamientos rurales. Todas estas cosas. La tierra para los que lo trabajan. Sí, lo amenazó, no lo llevó adelante, pero lo planteó que podía ¿Sí? ir para ese lado. No te tocó la propiedad privada de los terratenientes. Habían leyes, por ejemplo, que en la carne, que planteaban de que casualmente hoy tiene los de Mercado Libre. Que es, vos vas, te pones a disposición. Si trabajás te pagan, si no trabajás no te pagan. Que eso pasa hoy con Mercado Libre. Y con todas Galperín, las, el uruguayo Galperín. Y todas las plataformas de todas las aplicaciones Exactamente. de plataformas. Bueno, Rappi, todo eso. Algo que le recriminaban a Perón era que luego de la creación del Estatuto del Peón Rural, los terratenientes le decían, después de Perón ya no pedían, discutían. Y eso es algo que también siempre se la tuvieron junada, ¿no? Que te pagaban Sí. con las monedas propias de la estancia, pero no veías un mango real ni por... Ni casualidad. Exacto. Sí. A ver, ¿cuál fue la política que tuvieron el Partido Comunista y el Partido Socialista? Por ejemplo, hay un ejemplo que es fantástico. Con el aguinaldo. ¿Qué decía el Partido Socialista? Que hoy tenemos gente como Paulón, para recordar quiénes son, ¿no? La Segunda Internacional, Roy grandes Cortina. traidores de la historia y reformistas, siempre cómplices de la burguesía. Roy Cortina, no perdono eso. O sea, puedo perdonar a Paulón, pero no perdono un Roy Cortina. Perdón. Que recordemos, Roy Cortina integra Juntos por el Cambio Claro. desde hace unos cuantos añitos. Mucho. Perdón, no te interrumpo más. No, y Paulón está sentado en la misma bloque con Pichetto y Stolbizer. Todo bien, Paulón, pero fíjate de qué lado estás. Ahora, ¿qué hicieron estos traidores del Partido Socialista y del Partido Comunista? Porque no tiene otro nombre. Cuando Perón da el aguinaldo, dice, no vayan a cobrarlo, porque nos quieren comprar con eso nuestra lucha. Los trabajadores, digamos, estaban cagados de hambre, estaban con sueldos de miseria. ¿Cómo los hace que no cobren el aguinaldo? Unos tarados. ¿Qué hacía el Partido Comunista? Decía, hay que estar alineados con Estados Unidos e Inglaterra porque son aliados de la Unión Soviética contra el nazismo y boicoteaban los paros que hacían, porque eran empresas británicas para llevarle alimento a las tropas británicas, los boicoteaba. Boicoteaba el paro, el sindicato, el Partido Comunista le decía no reclamen por su salario porque es más importante la Unión Soviética que los trabajadores de acá. ¿Qué hacía Perón? Le dice, ¿qué tienen? ¿Algún problema? Charlemos y busquémoslo. Hay una gran anécdota que cuenta el libro de Ernesto González, que cuenta la historia de la corriente nuestra del trotskista, que cuenta de que los dirigentes sindicales no vivían en Puerto Madero como ahora, bueno, por más que no existía Puerto Madero, pero no vivían en mansiones y coleccionaban autos y tenían un auto para cada día, sino que vivían en los barrios, en los conventillos. Había una famosa anécdota que cuando Perón era secretario de Trabajo, había una huelga de dirigente más tirando anarquista, digamos, combativo, ligado también a nuestra corriente. Cae Perón en el conventillo. Hola, hola, soy Perón, vengo a golpearte la puerta en el conventillo. Porque además casi todos estaban medios en la clandestinidad porque era muy picante, digamos, ¿no? No era como ahora que tenías alguna protección. Ser dirigente sindical era ser casi un paria. Cae Perón, se sienta a tomar unos mates con el tipo. Un tipo, digamos, Perón, un tipo de un carisma impresionante. Un tipo que entiende la radio como comunicación. Hablaba antes, como es en la entrevista anterior, de hoy cómo eran las comunicaciones, los celulares, qué sé yo. Ya la novedad era la radio. Un tipo que hablaba por radio. Que en medio del discurso citaba un tango, hacía referencia a un tango, que era la realidad que tenían los laburantes en ese momento. Lo popular era así, total. Y tenías contra los Palacios, contra todo, que eran grandes intelectuales que hablaban con un lenguaje súper complejo para universitarios, para clase media, pero los laburantes como, bueno, debe tener razón porque no entendí nada de lo que dijo. Entonces, en ese marco, Perón caía y le decía,
¿por qué están haciendo ustedes una huelga? Dice, no, porque bueno, además un movimiento obrero con una conciencia también de internacionalista, diciendo, bueno, porque nos están liquidando, qué sé yo, estas empresas británicas, y todo eso. Entonces Perón que le dice, mira, yo estoy de tu lado. Yo también quiero que los ingleses no se lleven todo. Yo soy argentino, yo defiendo mi país, pero ayúdame. Si vos levantás la huelga, yo intervengo y soluciono todo. Le ayudamos para las conquistas que ustedes tienen, pero estamos del mismo lado. ¿Puedo ser un hijo de remil puta? No conozco a tu madre, pero... No hay sé. una cuestión, digo, algo que se le ha criticado mucho a la izquierda, entendeme desde dónde voy a ir, Sí. es que Perón era pragmático. Sí, Perón ¿Me era entendés el brillante. punto, ¿no? Pero me entendés lo que quiero decir, como que Sí. Perón iba a lo que podía y no más de lo que podía. ¿Se entiende la pregunta? Es que en El realidad comentario. Perón a la vez tenía una disputa interna dentro de ese gobierno, porque estaba con los sectores conservadores que Ajá. le decían, loco, ¿qué me venís con el estatuto del peón? Vos estás loco. Tenías a todos los terratenientes diciendo, y además también todo un sector fuerte de la burguesía que decía, hay que alinearse con Estados Unidos. Digamos, acá, digamos, el último país, esto que decían, ¿no? Que Argentina siempre fue anti-yanqui. Digamos, fue el último país que pudo entrar a Estados Unidos y entró con un golpe. Sí. No, cuando se presentan las elecciones contra Perón, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que inicialmente había apoyado al golpe del 43, que fue un golpe en cierta manera con contradicciones, progresivos, porque era, igual que el gobierno de Perón, era muy antidemocrático por arriba, pero por abajo el movimiento obrero logra tener mayores libertades, mayores democracia. Por eso Bueno, es era una cosa eso versus contradictoria. la década infame. Igual. Por eso digo, es contradictorio, pero es progresivo. Ujú. Y encima Perón se planta contra el imperialismo yanqui. Por su propio alineamiento, por su propia, digamos... Sí, sus ideas, su construcción, propio lo que planteo, fuera, le no dijo, era "Hasta acá socialista, no era de izquierda y era burgués. Es parte de un movimiento que se da en Latinoamérica que se lo conoce como el nacionalismo burgués. Que es burgués, digamos, no quiere un gobierno de los trabajadores, no quiere que los trabajadores tomen el poder. Tenga poder. Vamos a frenar a todo el ascenso obrero, pero vamos a defendernos del imperialismo. En el año, si bien inicialmente tenía una postura, el morenismo, la corriente esta, tenía una postura más en contra Perón, en el año 49 van por primera vez al segundo congreso de la Cuarta Internacional y empiezan a contar lo que pasa en Argentina y le dicen, o sea que ustedes me están diciendo, le dicen los compañeros de la Cuarta Internacional, que en Argentina tienen un tipo que se enfrenta al imperialismo que viene a reventar todo en todo el mundo, a dominar todo, a ponerle ese pie en la cabeza a todos. Y se está enfrentando a eso. Que los trabajadores se está sosteniendo sobre la organización de los trabajadores, que si bien perseguían a todos los que criticaban, Cipriano Reyes, digamos principal dirigente protagonista del 17 de octubre, lo terminan metiendo preso, torturándolo, mutilándolo, digamos. No era tan copado, digamos, el gobierno peronista, si bien era mucho mejor de lo que venían y venía a dar un montón de conquistas que se venían haciendo. De hecho, hasta hacen planes quinquenales, que era algo de la Unión Soviética. Sí. Es que Sí. para mí Perón supo tomar cosas de... Ustedes tienen esto y ustedes se van a poner en contra de eso. Ustedes están locos. Entonces viene Moreno, vuelve a la Argentina, discute con ese grupo, que era un grupo chico, digamos, era una marginalidad. Empieza a decir, ojo, si hay un ascenso de golpe, nosotros tenemos que ponernos en contra del golpe. Criticando a Perón, pero pegado al movimiento obrero. Y pegado a las conquistas que consiguió el movimiento obrero. Claro, digamos, te voy a criticar, pero también sé diferenciar... Voy a mantener mi independencia. Por eso le permite llegar a él, a nuestra corriente, en el año 55, tener una política correcta. De hecho, nosotros tenemos un libro que editamos que se llama El golpe gorila del 55. Por eso yo decía, cuando hablemos de Y esta otra vez columna, el PC y el PS del lado incorrecto de la historia, ¿no? sí, Porque bancando el golpe. bancando apoyando a la el golpe. iglesia, al golpe, a Estados Unidos. A la izquierda, dale, ¿qué te pasa? Por eso, digamos, cuando decíamos, bueno, hagamos una columna, porque siempre queda como los troscos son todos gorilas. No, No, claro. no. Digamos, por lo menos acá la corriente, después Y así hubieron fue como- otros sectores del movimiento trotskista que sí fueron, digamos, mantienen una caracterización. Moreno plantea, digamos, cuando llega el golpe del 55, que había que hacer una táctica que plantea Trotsky, es, si sos un grupo chico y el movimiento obrero está en un espacio que no es revolucionario, tenés que ir a pegarte a ese espacio revolucionario y darle una discusión política de que hay que ir a fondo. Garrote, garrote, garrote.
Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que se conoce como el entrismo al movimiento peronista. ¿Por qué digo movimiento peronista y no al partido peronista? Porque el peronista pasa a la clandestinidad y pasa una cosa muy loca. Todo lo que pasa en Argentina es muy loco. Sí. Que tenías un montón de organizaciones peronistas que se reivindicaban peronistas, que Perón desde afuera, desde... Manejaba el país a 13.000 kilómetros de distancia. Desde la España franquista, no desde la Cuba castrista, sí. Que es la que le dice Cook, che, ¿por qué no venís a Cuba? O que acá y Perón le dice, todo bien, pero yo estoy más cerca de Franco que de Fidel. Que venía y le decía a todo el mundo, que vos sos peronista, obvio. ¿Querés la patria socialista? Estoy de acuerdo. ¿Querés el alineamiento con el imperialismo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Querés a los patrones? Sí, estoy de acuerdo. ¿Querés a los sindicalistas? Estoy de acuerdo. Él decía que sí a todo el mundo. En el marco de eso, existe la resistencia peronista y nuestra corriente se dice, estamos bajo los órdenes del general Perón, pero sigue con una línea revolucionaria y empieza a plantear de que la resistencia peronista se transforma en algo más. De hecho, es parte de las 62 organizaciones por la vuelta de Perón. Hasta el periódico decía, bajo las órdenes del general Perón. Con esto ya cierro, me queda un montón de cosas afuera porque es apasionante. Puede haber una parte 2, cuando en el 62 el peronismo, con el mismo Perón, hace un cambio de alineamiento y empieza a decir, me alineo con Estados Unidos, con el imperialismo, con ese pragmatismo, porque dice Inglaterra no va más, tenemos que alinearnos con esto, es ahí donde empieza y nuestra corriente con un grupo de activistas que venían del peronismo rompen y dicen hay que ir por otro lado. Por más que seguían exigiendo una democracia un poco más plena, que era sin proscripción de partidos. Por eso en el 73, si bien estaba de acuerdo con la vuelta de Perón, es el único partido, cuando toda la izquierda estaba ni votos ni botas, fusiles y pelotas, era bastante chauvinista en ese momento, que era con el tema de la guerrilla, Nahuel Moreno dice, tenemos que ir a presentarnos a las elecciones. Y se presenta con una lista criticando al peronismo, criticando al radicalismo y a la derecha conservadora. Después, bueno, podemos hablar de lo que es el peronismo hoy en la actualidad. Las banderas del peronismo, las 3 banderas... Ay, perdón, tengo un paréntesis con esas elecciones que vos mencionás. Sí. Esto no me lo estoy acordando bien, pero puede ser que le hayan ofrecido a Agustín Tosco que fuera parte de la fórmula presidencial y Agustín Tosco se echó para atrás. Sí, Agustín Tosco, que no era del Partido Comunista, pero estaba más ligado al Partido Comunista, termina diciendo que no, va más por la línea, ni votos, fusiles y pelotas, e indirectamente un apoyo a Perón. ¿Y que cómo Perón iba a ser esa fórmula? Iba a ser Tosco. Tosco, porque le dejaban encabezar incluso. Sí. Y otro obrero, el Petizo Páez, que era también un dirigente sindical. Perdón, dejémoslo cerrar porque tenemos la entrevista perdón. No, muy cortito. tranqui. Las 3 banderas del peronismo, a ver si les suena, justicia social, independencia económica y soberanía política, hoy por hoy, lamentablemente, sería todo más fácil, no lo representa ni Cristina Kirchner. Que fue la que dejó entrar a Barricolacá, la que le regaló vaca muerta a Chevron, lo dijo ella, no se lo di a Chávez, se lo di a Chevron. La que te dio la ley de identidad de género, la que hizo que tu abuela se pueda jubilar, todo lo que quiera. Que reformuló todos los trenes. La independencia política. La que construyó 1800 universidades, 1800. No me dan los números, 1800. 1749 universidades, 3 satélites en el espacio, 2 reactores nucleares, sigo. Sí, pero nunca dejó de estar alineado a Estados Unidos, nunca se fue del FMI, nunca estatizó las empresas públicas que hizo, el mismo peronismo en los 90. Entonces, hoy por hoy... AISA... Perdón, pero los planes quinquenales no se llevan a cabo en 5 minutos. No es por criticar a uno y defender a otro. Estamos peleando, dejaros pelear pero el es algo cierre. cierto lo que dice. Digo, yo entiendo también que hay muchas deudas que dejó el gobierno de Cristina, pero también quiero señalar lo que era China antes de la Segunda Guerra Mundial y lo que es hoy. No, por supuesto. ¿No? Digo, toda esa construcción, está bien, que la impaciencia a la que nos atrae la vorágine diaria. No, la falta de guita, boludo. Aparte de la eso, pero la paciencia vorágine diaria el culo. nos atrae a un despelote de que queremos todo ya y hay efectivamente cosas que llevan muchísimo tiempo de reconstrucción. Sí, igual perdón, igual pero no ¿cómo todo, no es tan lineal. ¿Cómo no tampoco, vas a querer todo ya en la situación en la que estamos y en el Sí. quilombo en el que ¿Por qué, nos metieron por qué en tenemos que el estar gobierno pensando, pasado, boludo? tenemos que estar pensando que no se enojen los mercados La concha de tu y madre, no claro. como están los jubilados? Porque los jubilados tampoco estaban joya, ¿eh? Estaban mejor. Estaban mejor. Lo que pasa es que ahora mejor. se están muriendo. Vos decías, no, bueno, yo quiero que mi ley termine porque los muertos lo ponemos nosotros. ¿Cuántos están muriendo ahora? ¿Cuántos jubilados Sí, están muriendo? es ¿Cuántos que pibes están muriendo en el Garrahan? Por Esto eso no da digo, más. yo quiero que cambie el modelo.
que sé que no va a pasar también, que sé que no va a pasar. Bueno. Pero bueno, como conclusión... Bueno, sí, cerrá, dale, sí. Igual después sigue. Después nos vamos a tomar un vino. Si Cambalache va a seguir por muchos años más en este espacio. No, pero es un tema apasionante sí, que tiene que ver con nuestro día a día. Por eso mi remera también del Eternauta, digamos, un símbolo antiimperialista, que en eso, si hoy el peronismo lo hiciera, seguramente también hasta nos alinearíamos. Nosotros, mi corriente, Izquierda Socialista de mi partido, ante el balotaje, vamos a votar muy críticamente a Massa, porque Massa no es un compañero, pero y entendemos cuál es el problema, digamos, y lo estamos viendo la entrega que está haciendo Milei a un nivel que ni Cristina Kirchner se animó, con sus contradicciones. Que ni el turco se animó. Ni el turco, ni la dictadura militar ni se la animó. dictadura, boludo. Entonces, gracias por recordarme que voté a Sergio Massa, ¿no? Gracias. Digamos, Gracias, boludo, no lo digo con orgullo por Massa, lo digo por orgullo de que nosotros sí estábamos en contra de Milei. Obvio. Ahora, las banderas, la justicia social, la independencia económica, FMI te suena, deuda externa, Club de París, te suena, la soberanía política de que no vengan a plantearnos con el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner teníamos acá al Fondo Monetario, porque el mismo kirchnerismo reconoció la deuda ilegítima de Macri, digamos, con los votos del peronismo, con la gestión del peronismo. Entonces, hoy por hoy, todo bien, pero si levantás las banderas del peronismo, las banderas históricas del peronismo, votá al Frente de Izquierda. Listo, cerralo ahí, llévatelo, te lo voy a discutir una semana. Gente, volvemos con Natista, 1 minuto y ya estamos. Gracias, Fran, y su excelente columna. Igual, ¿viste? Lo dijo. Hay trotskistas no gorilas porque reconocen al peronismo. Ya volvemos. Y así llegamos al final del programa. Acá apareció un morocho. Prendelo, mamita. Ay, lo prendí, pero me bajan el volumen. Me quieren censurar. Me discriminan censurar porque me gusta el Eternauta. Pipis, nos tenemos que ir a la mierda, pero antes, comentario final. ¿Podés decirme lo que dijiste afuera del aire, amiga? No, ni ¿No? No. Ok. Lo podría decir yo, pero ahora ya quedó evidente que no lo dije yo, es tuyo. Es mío. Pero fue tan espectacular. No, bueno, lo digo. Dale, sí. No, que bueno, que tenemos un ejemplar acá, un ejemplar zoológico modeón. Tenemos un ejemplar de el aluvión zoológico, decían unos. De un negro que no es peronista. Veamos que, un negro que no es peronista. Veamos a quién hacemos referencia, aluvión zoológico. No, es que nunca conocí un negro que no es peronista, amigo. Mil disculpas. Sos el primero. Mi partido está lleno de negros. ¿Qué te voy a decir? Pero somos gente buena. Son gente buena, Somos sí, gente yo buena, no dije lo contrario. Yo contaba en el arranque del programa cuando Monto y el ERP entrenaron juntos y dispararon juntos y morían juntos, casi como un... Che, está bien, yo soy Cuca, vos sos Trosco, pero en este momento hay una dictadura, ¿no? Como esa visión. Sí, A ver, el ERP nace del PRT, que es una ruptura de la corriente que estaban junto con Nahuel Moreno. Ellos se van a la guerrilla, Nahuel Moreno, nuestra corriente, dice, no, hay que ir a conquistar los sindicatos, hay que dar una discusión con el movimiento obrero, no separarse de él. Pero sí, por ejemplo, cuando ocurre la masacre de Pacheco, donde matan a compañeros nuestros, que fue hecho por la AAA, peronista, se hace un acto donde llaman a todos los que se reivindiquen en defensa de la democracia y contra el fascismo, que era la AAA, que era la antesala del golpe del 76, se llama a hacer una gran unidad con todos, con el peronismo. De hecho, muchos dirigentes peronistas dieron su solidaridad, porque el peronismo tenía estas contradicciones, ¿no? Había de todo ahí adentro. Y hacer unidad de acción contra el fascismo, con el peronismo, con sectores radicales, con sectores del PC, con todo el que quiera venir, sin ADN político. Acá el problema es el fascismo. O sea, hay una coherencia histórica de nuestra corriente. Sí, concuerdo. En este día cabe destacar, y me parece propicio para cerrar también, que tenemos que terminar de diferenciarnos entre izquierdas y derechas, que somos todos clase trabajadora y que la lucha no es de izquierda a derecha, sino de abajo hacia arriba. ¿Está? Sí, solo comparto, con ánimo de polemizar. Yo coincido, acá la cuestión es de clase. Lo que pasa que para que la clase trabajadora tenga una preponderancia en la vida política, tiene que haber un cambio total. E históricamente, por eso se llama izquierda-derecha, porque tenía que ver con la Revolución Francesa, donde se ubicaba cada uno, los sectores de la derecha son los conservadores, los que quieren que se mantengan las cosas como están, y los sectores de la izquierda son los que quieren que cambien las cosas. Hay un sector, digamos, que la única salida que tiene, que somos las y los laburantes, es que esto cambie. Que cambie quién tiene la manija del poder. No hay manera, que lo conecto con la parte anterior que veníamos hablando, de que por qué se demostró que lo que plantea el peronismo de un Estado fuerte que media entre el capital y el trabajo es una cosa utópica, es que no se pudo sostener.
Digamos, cuando se veía debilitada la burguesía, le dijo a Perón, sí, dale, buenísimo, vamos con esa. Cuando cambió un poco la situación, y ya no me sirve más y te descarto. Entonces no hay manera de que podamos tener una convivencia pacífica con quienes nos explotan y con nos quieren ver cada vez peor. Dale que tengo que irme yo a Así otro que, lado. vuelvo a decir, voten al frente de izquierda. Quiero la última palabra de mi amiga. No, me parece interesante. Hagamos un corte en los 70 y volvamos con la segunda parte después de los 70, ¿no? A ver qué Con pasa. muchísimo gusto. Ok. Pasaron cosas después de los 70 también. Hasta aquí, o sea, digamos, antes de mi palabra final voy a empezar con la ronda de saludos. Por supuesto, a nuestro queridísimo productor general, operador del programa, el Cholo González Gómez. Yo quiero dar un saludo. Sí, obvio. Quiero dar un saludo y un abrazo enorme a un amigo y un compañero, Marco Amor, ese es su apellido, quien está pasando un momento durísimo porque perdimos una compañera que era su compañera de vida también. Laura, que es una compañera nuestra, que la queremos un montón. Falleció ayer, perdón que esté tan bajón. No, por Por favor. eso dije que venía un poco golpeado, así que un abrazo a todos los seres queridos de Laura, Marco en particular, y fuerza en este momento, y estaremos ahí acompañando siempre.